Buenos días y bienvenidos un día más a Capuchas Verdes, vuestro canal de naturaleza y supervivencia. Soy Radagast, el Capuchas Verde botánico, y hoy os traigo un nuevo vídeo de plantas útiles para la supervivencia. En este caso vamos a estar hablando de un árbol que se llama Prunus ceraciferus, comúnmente conocido como ciruelo cerezo, y eso es porque estos son sus frutos, se parecen ligeramente a las cerezas, pero no deja de ser una ciruela. Mira, si nos fijamos, el hueso es muy parecido al de la ciruela y el sabor también, pero visualmente se parece a una cereza. Si os interesa el vídeo, quedaros, si no, nos vemos en el siguiente, así que empecemos. Me encuentro en un sitio que suelo frecuentar, sobre todo porque yendo hacia allí es un sitio donde suelo grabar vídeos, me queda cerca de casa y es un sitio que es bastante bonito, así que suelo venir aquí a hacer mis grabaciones. Y en todas las veces que he pasado no había visto este árbol. Y quería hacer una pequeña reflexión. En supervivencia es muy importante la observación, aparte del aprendizaje, la observación, de poderte dar cuenta cuáles son los recursos que encontramos en la naturaleza. Ya te digo, he pasado cientos de veces por aquí, es la primera vez que veía este árbol y no me hubiera dado cuenta si no fue porque el otro día venía con mi hijo y mi hijo señaló hacia arriba y dijo: mira pares y dedes, que en castellano quiere decir mira papá, cerezas. Y entonces me di cuenta de que no eran cerezas, pero que eran prunas, ciruelas en castellano. Y al verlo, bueno, rápidamente, como hay muchos frutos que pueden parecerse a unos o a otros y después no serlo y no ser comestibles, lo primero que hice, pues bueno, tengo una aplicación, le hice una foto, identifiqué la planta, busqué información sobre esta planta y me salía que evidentemente ese fruto era comestible, así que estuvimos comiendo un buen rato, la verdad es que están muy buenas. Y bueno, esa era un poco la reflexión, que si estamos absortos en nuestros pensamientos y no estamos disfrutando de la naturaleza, de todo aquello que nos rodea, es probable que nos perdamos grandes recursos que nos pueden venir muy bien para la supervivencia. Así que bueno, esa es la reflexión de hoy y ahora vamos a pasar a la identificación. El Prunus ceracifera, también conocido como ciruelo mirasol o ciruelo miralobado, es un árbol caducifolio que pertenece a la familia de las rosáceas. Sus hojas son ovaladas y si nos fijamos bien tenemos aquí sus márgenes que son finamente dentados. Tienen un color verde oscuro pero que con el tiempo pueden llegar a coger un color púrpura. Con el tiempo, si os fijáis, ya los márgenes empiezan a estar púrpura y puede llegar a estar completamente púrpura. Puesto que ya no está en flor, ya que he esperado a la fructificación del árbol para que sea más interesante el vídeo, ya que nos interesa más la fruta que la flor, voy a estar poniendo unas flores en pantalla que habré sacado de internet. Las flores suelen ser solitarias o crecer en pequeños racimos de color blanco o rosado, que florecen a principios de primavera, justo antes de que aparezcan las hojas. Sus frutos redondeados suelen medir entre 2 y 3 centímetros y tienen unos colores entre marrón, rojo y púrpura. Tienen una carne jugosa, agridulce y sobre todo, y muy importante, son comestibles. En cuanto a la corteza, es de color marrón a grisáceo, que suele ser lisa en árboles jóvenes, pero con la edad se vuelve más rugosa y escamosa. Se ha naturalizado en muchas partes de Europa, incluyendo países como Francia, España, Italia y Reino Unido. También la podemos encontrar en Asia, Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda, aunque esta es originaria del sureste de Europa o el sureste de Asia. De forma natural crece en bosques claros, bordes de bosques y zonas montañosas donde se beneficia de suelos bien drenados y una exposición moderada al sol. Y ahora vamos a pasar a los usos que tiene en supervivencia, que no son muchos, pero no deja de ser un frutal y al menos nos alimentará. Tiene algún que otro más, como ya digo, no son muchos, pero nos interesa saberlo reconocer porque una fuente de alimento es crucial para la supervivencia. Así que vamos a ello. Y puesto que es un árbol frutal, lo más interesante es la alimentación. Nos podemos alimentar de sus frutos, que son bastante carnosos, tienen bastante líquido en su interior y un ligero sabor amargo, pero muy bueno al paladar. ¿Cuál es el problema? Que lo tendremos en el árbol, el fruto, pues un par de semanas al año y después ya no tendremos más este fruto. Como podéis ver aquí, si os fijáis aquí arriba en pantalla, tenemos una gran cantidad de frutos que no seremos capaces de consumirlo.
Entonces, ¿qué podemos hacer? Si eres preparacionista, esto te interesa. Con ello podemos hacer mermeladas o los podemos llegar a deshidratar, que es lo que vamos a estar haciendo en el vídeo de hoy. Corto aquí, recolecto todo lo que pueda, vamos a casa y os enseño a deshidratar. Como veis, en cuestión de 3 o 4 minutos hemos recogido una gran cantidad. Es un solo árbol y mirad qué gran cantidad hemos recogido, pero no solo eso, que si enfocamos arriba, si os fijáis, sigue estando repleto de frutos. Bien, ya estoy en casa con la cosecha y hoy os voy a enseñar a deshidratarla para que la conservemos todo el tiempo posible. Nos durará muchísimo una vez deshidratada. Hoy os quiero dar algunos consejos también con el tema de la deshidratación. Un fruto que está deshidratado y que solo tiene un 25% de humedad va a durar muchísimo. La mayoría de frutos, si están bien conservados, pueden durarnos prácticamente eternamente, ¿vale? Después hay 3 tipos de manera de deshidratar. Están los deshidratadores eléctricos, luego está el deshidratador solar y luego está el horno. El deshidratador eléctrico evidentemente tiene un consumo, el solar es totalmente gratuito, pero tienes que tener un espacio y construirlo, y el horno es algo que tenemos prácticamente todos. Consejos a la hora de deshidratar con el horno. Pensemos que el horno tiene un consumo, pese a que lo vamos a poner a una temperatura baja, va a tener un consumo. Mi consejo es que lo hagamos o durante el fin de semana o durante la noche, ya que va a estar muchísimas horas encendido hasta que esté totalmente deshidratado. Lo mejor el fin de semana, pero si no puede ser así, lo hacemos durante la noche, lo apagamos durante el día y lo volvemos a encender de nuevo a la noche siguiente, ¿vale? En principio no tendría que mal meterse y el proceso funciona exactamente igual. Lo vamos a tener entre 8 y 12 horas. ¿Por qué digo que lo hagamos durante la noche o el fin de semana? Porque en esos periodos de tiempo es cuando la electricidad está mucho más barata, ¿vale? El primer paso que vamos a hacer es limpiarlo. Lo podemos limpiar únicamente con agua o la podemos sumergir con agua y unas gotitas de lejía, que así lo acabaremos de desinfectar. Yo lo voy a hacer solo con agua porque este árbol se encontraba en un lugar apartado y lo único que va a tener es polvo. No va a tener nada que pueda salir del motor de un coche, que es bastante tóxico y contaminante, así que bueno, creo que con agua será suficiente. Vamos a ello. Ahora es momento de deshuesar, ¿vale? Abrimos un poco por la mitad, ¿vale? Tal que así. Rotamos el fruto. Ya tenemos una parte deshuesada, la primera parte se deshuesa fácil y luego introducimos el cuchillo y hacemos un poco de palanca y así sacamos el hueso, ¿vale? Y tenemos ya las dos partes. Ahora apago cámara, lo voy a hacer con todas las frutas y luego seguimos. Bueno, después de media hora ya los tenemos todos deshuesados. He estado media horita, si creéis que media hora es mucho, si os lo ponéis a hacer, os ponéis un par de vídeos míos y se os pasará el tiempo volando. Ahora ya lo tenemos todo deshuesado, vamos a preparar la bandeja del horno. Vale, aquí tenemos la bandeja del horno y llega el primer impedimento, que es que esto cuando empiece a deshidratarse, incluso algunas que son muy pequeñas ya se colarían por las rendijas. Entonces utilizaremos papel de horno, ¿vale? Ponemos el papel de horno y extendemos las frutas por aquí encima. No es la mejor opción. La mejor opción sería que el aire pudiese circular libremente por aquí, ¿vale? El problema es que la bandeja que tengo y el tamaño del fruto no es compatible. Lo suyo sería pues poner una mosquitera metálica o poner alguna malla mucho más pequeña para que no pasen. Como no es mi caso, simplemente añadimos las frutas, ¿vale? Y las separamos bien. Y lo ideal aquí también sería que las dos cosas que os he comentado, la primera, que pudiese circular el aire libremente, y en caso de que podamos hacer que el aire circule libremente, el segundo paso sería que ninguna de las frutas tuviesen contacto entre sí. De esa manera el aire también circularía libremente. Como no es mi caso, lo voy a hacer un poco así por encima, les voy a expandir todo lo que pueda.
intentando que no estén unas encima del otro para que puedan evaporarse lo mejor posible, y ya pasaremos la bandeja al horno. Ahora nuestro horno lo pondremos a 40 grados. ¿Por qué 40 grados? Porque los estudios dicen que a 40 grados la fruta mantiene todas las propiedades que tenía al principio. Y lo que nos interesa es que todas esas vitaminas y todas esas propiedades que tiene la fruta se mantengan. Lo voy a poner en el horno y luego os diré más o menos las horas que ha tardado. Cada un par de horas o cada 4 horas lo que voy a hacer es moverlas un poco, porque igual se está deshidratando por arriba pero no por abajo de la misma manera. Y eso no me interesa, necesito que se deshidrate de la forma más homogénea posible, ¿vale? Lo llevaré al horno, lo pondremos... Bueno, ahora os lo enseño, vamos para allá mejor. Vale, lo metemos más o menos en medio. Vale, aquí me ha caído una, lo volvemos a introducir. Vale, lo metemos en medio, cerramos el horno. Y hay una opción aquí en el horno, que es el ventilador. El ventilador nos ayudará a que toda la temperatura, o sea, todo el agua salga, ¿vale? Toda esa humedad salga. Y como ya os he dicho, lo ponemos a 50 grados, le damos el mayor tiempo posible y esto ya empezará a deshidratar, ya estará funcionando. ¿Cuál es el problema? La humedad de interior va a ser muy alta, ¿vale? Esperad que voy a buscar una cosa, ¿vale? La humedad de interior será muy alta. ¿Qué nos interesa? Que la humedad salga. Con el ventilador probablemente no sea suficiente. Así que lo que haremos es abrir el horno, ¿vale? Poner la pala tal que así para que la temperatura en el interior se mantenga lo máximo posible, que no tengamos mucha pérdida de temperatura para economizar a nivel eléctrico, pero tendremos suficiente espacio por aquí, ¿veis? Para que ese vapor esté saliendo constantemente. Ahora lo vamos a dejar trabajar y en unas horas os lo traigo de nuevo. Y bien, así es como han quedado después de 12 horas, ¿vale? La idea es que pierdan suficiente humedad. Si las presionamos con la mano, que notemos que están bastante secas, si nos fijamos, no sueltan nada de humedad, así que están bastante secas, pero sin pasarnos, porque si no quedarían bastante crujientes. Si os fijáis, esta es la cantidad que ha quedado de todo lo que pusimos. Vamos a apilarlas un poco aquí en el centro. Vale, han quedado una cantidad bastante pequeña. Mi recomendación es doble. Primero, mi horno le caben 6 bandejas, así que si lo vamos a hacer, pongamos 6. Igual no son 12 horas, son 14, pero habremos hecho 6 veces más cantidad de lo que yo he hecho. Podía haber recogido muchísima más fruta, pero como era solo un ejemplo... Pero si lo vais a hacer en casa, mi recomendación es llenar el horno a tope y aprovechar para deshidratar. Aunque no vayáis a deshidratar solo una fruta en concreto, podemos deshidratar frutas distintas, incluso podemos ir al supermercado y ver aquellas frutas que están de oferta y deshidratarlas, y la verdad es que quedan tal que así, y luego ya las metemos en botes o en bolsas de papel y durarán muchísimo. Y ahora, bueno, vamos a probarlas. Hemos cogido un puñadito. Están muy ricas, concentran el sabor, tienen un ligero sabor ácido y me recuerdan a las gominolas, a las chuches. Es ese sabor ácido, pero están muy ricas. Podíamos haberlas espolvoreado por encima con un poco de azúcar glass y le daríamos ese toque de azúcar si lo queremos para suavizar la acidez, pero la verdad es que están muy buenas. Y ya os digo, una vez así aguantan muchísimo. Si tienen menos del 20% de humedad, pueden aguantar sin que proliferen hongos ni bacterias, y los podemos ir consumiendo durante todo el año. Antes de hacer uso alguno de cualquier planta, consultar las contraindicaciones. No hay ningún aval científico en los datos mencionados en este vídeo. La información mencionada se ha extraído de remedios naturales tradicionales conseguidos en base al ensayo y error. Capuchas Verdes no se hace responsable del uso que se le dan a las plantas. Lo dejamos bajo vuestra responsabilidad. En medicina tradicional se utilizan tanto las hojas como la corteza, esta de aquí no, que está seca, utilizaremos esta de aquí, para tratar inflamaciones como podría ser el reuma. No lo trataremos, sino que aliviaremos el dolor. Y solo tenemos que hacer o una infusión cogiendo unas cuantas hojas o un trocito de corteza, hacemos una infusión, nos la tomamos y eso aliviará nuestros dolores.
Evidentemente, otra de las utilidades es la hidratación. Como es un fruto que tiene mucho jugo en su interior, nos ayudará con ello. Si nos comemos unas cuantas de estas, alearemos un poco la sed. Evidentemente no podemos comer grandes cantidades, no nos la podemos jugar a tener una descomposición que acelerará nuestra deshidratación, pero una veintena de estos nos los podemos comer perfectamente y nos mantendrán bastante hidratados. Otra utilidad interesante es para hacer fuego. Como podemos ver aquí, tenemos una rama muerta que está suspendida en el aire. Eso quiere decir que al no estar en contacto con el suelo no tendrá tanta humedad como podría tenerla una que está en el suelo. Además, tenemos la corteza que nos podría venir bien como iniciador de fuego siempre y cuando esté seca, como es el caso. Se deshace con la mano, nos ayudaría a iniciar las primeras fases del fuego. Después, en una segunda fase, tendríamos las ramitas estas más pequeñas que también están secas totalmente, ¿vale? Y quedan suspendidas en el árbol, si nos fijamos, ¿ves? Aquí tenemos más. Se rompen con ligera facilidad y podríamos hacer las primeras fases del fuego. Y luego ya tenemos un tronco un poco más grande, como veis no lo puedo rodear con la mano, que nos podría ayudar también a la última fase del fuego, que es el mantenimiento y darnos una buena fuente de calor. Y por último, un último tip, y es que con el hueso podemos hacer un silbato como este que tengo en el cuello. Me lo saco. Y aquí podéis ver el silbato hecho con un hueso. Se puede hacer con albaricoques, se puede hacer con ciruelas y básicamente es, digamos que esta es la parte más plana, aquí vendría la parte más puntiaguda, simplemente con el cuchillo la cortamos, sacamos el fruto de dentro y tenemos este silbato de aquí, ¿vale? Muy simple, le podemos hacer, como he hecho yo, un agujero con el escariador, con el punzón escariador le hacemos un agujero, pasamos una cuerda y tenemos un silbato. Vamos a probarlo. Y como os he dicho al principio del vídeo, no es que tenga muchas utilidades, pero sí las suficientes como para que merezca la pena conocer esta planta. Podemos hacer fuego, eso es básico, muchos árboles nos lo permiten, aunque este, como tiene las ramas que se secan, nos tenemos leña seca y suspendida. También alimentación e hidratación, porque nos lo podemos comer, nos sentiremos aliviados a nivel de hambruna y también nos saciará la sed. Tiene alguna propiedad medicinal que es a nivel antiinflamatorio. Y luego tenemos el truquillo de hacer un silbato con sus huesos, que también es bastante interesante. Con esto me despido. Si os ha gustado el vídeo, darle al like, suscribiros. Aquí arriba tenéis la campanilla que os notifica próximos vídeos. Abajo la cajita de los comentarios para preguntas, consejos y sugerencias. Y como siempre, ¡hasta luego!